Un cordial saludo docente y compañeros. Hoy día vamos a exponer lo que es la tomografía computarizada de cabeza. En la siguiente diapositiva vamos a ver a los integrantes. El docente a cargo es Juan Pedro Riveras Vázquez. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la introducción. Pues decimos que la tomografía computarizada ayuda en diversas situaciones como a diagnosticar hemorragias o también el cáncer. Este utiliza rayos X que forman radiaciones ionizantes. Cuando se está expuesto demasiado tiempo puede provocar una alteración en un futuro como alterar el ADN. En niños puede afectar la etapa de crecimiento y decimos que en los adultos son más vulnerables a ello, ¿no? La tomografía computarizada recopila información mucho más detallada. Esto quiere decir que las dosis de radiación son mucho más altas a comparación de una radiografía normal. Es por ello que hay una posibilidad de padecer cáncer en algún futuro. Pues decimos que el cuerpo tiene un límite de radiación al que puede someterse. Y por ello es que la tomografía computarizada, a pesar de ello, la tomografía computarizada tiene muchos más beneficios que superan cualquier riesgo. En la siguiente diapositiva podemos apreciar lo que son los antecedentes, que son la cristalografía de rayos X y los rayos catódicos. En la siguiente diapositiva observamos los objetivos tanto general como los objetivos específicos. La exposición vamos a dividirlo en tres capítulos. Comencemos con el primer capítulo. Iniciamos con el primer capítulo que hablamos sobre la producción de rayos X. Se da dentro del tubo, es decir, el cátodo y el ánodo. El cátodo son aquellos filamentos y también forma parte una copa focalizadora. Esta copa va a dar la orientación de la carga eléctrica hacia el blanco. Pero, ¿qué es el blanco? El blanco es un compuesto de tucteno, que es una zona para el impacto de los electrones. Bueno, ahora voy a hablar sobre la interacción. Existen tres: excitación, ionización y radiación de frenado. Hablando de la primera, esta no aporta la formación de rayos X. El electrón proyectil interacciona con el electrón de capa externa al átomos de blanco. En la segunda, ocurre entre un proyectil que va a interaccionar con los electrones de la capa interna, es decir, la capa K. Al eliminar un electrón de la capa K, se produce un hueco electrónico. Este hueco es llenado por un electrón de capas más externas y se produce una emisión de rayos X, muy característico. En pocas palabras, las dos capas interaccionan de la capa original donde fue sacado el primer electrón con la segunda capa donde está el otro electrón que viene a llenar este hueco. La diferencia de energía de la ligadura, que es decir, la energía que sobra, esta no se pierde, sino que se transforma y se libera como rayos X. La radiación de frenado, esta es la interacción de electrón y proyectil que va a evadir todos los orbitales del blanco. Por último, el descubrimiento que en 1998 nació la tomografía computada multidetectora. Doy pase a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, vamos al capítulo 2, generalidades de la tomografía. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En primer lugar, ¿qué es la tomografía? La tomografía es una prueba diagnóstica que se utiliza rayos X y junto con una computadora crea imágenes transversales de los huesos y de los tejidos del organismo. Y esto se utiliza para, ah, para buscar si hay coágulos de sangre, fracturas o tumores. También para detectar lesiones en órganos internos, diagnosticar tumores o también algunas infecciones. Y la incidencia en los países desarrollados es del 80% en exámenes de este tipo, que es la tomografía computarizada, y en América Latina es muy bajo, ya que influye varios factores, como es el factor socioeconómico. Y la tomografía computarizada de cráneo proporciona imágenes de hasta 8 milímetros de grosor para su posterior estudio en las estructuras craneales. Siguiente diapositiva. Tenemos los tipos. Se tiene varios tipos, como es la tomografía computarizada del abdomen y de la pelvis, en donde esto ayuda a detectar enfermedades del intestino delgado, del colon o de otros órganos internos. La tomografía computarizada del cráneo o de la cabeza.
En este caso, se utiliza mayor cantidad de rayos X y para crear imágenes de la cabeza, incluso también del cráneo, del cerebro o de las cuencas de los ojos. La tomografía computarizada de la columna lumbosacra, cervical y torácico. Esto sirve para estudiar la columna vertebral y ver si hay alguna hernia de disco o algún tumor o también lesión. La tomografía computarizada de la órbita. Esto se utiliza para diagnosticar enfermedades que afecten los músculos oculares, los ojos y los nervios ópticos. Y la tomografía computarizada del tórax, que se utiliza para crear imágenes transversales del tórax y de la porción superior del abdomen. Siguiente diapositiva. Las partes del tomógrafo. Se tiene en primer lugar la gantry, que es una cabina en donde se tiene que ingresar a la persona para examinarla. Y tiene varios tipos, que es el tubo de ensayo de rayos X, el tubo de rayos X, que es un depósito de vidrio al vacío, el colimador que actúa para regular el tamaño y la forma del haz de rayos, los detectores, que hay dos detectores, el detector de gas xenón, es una cámara que tiene una presión elevada y el detector de cristal estado sólido que son elaborados de un material cerámico para crear un, un haz de luz. El fotodiodo, esto permite transformar la luz en señales eléctricas y el SAC, que está conformada por la computadora, que la computadora tiene su función de almacenar los datos e imágenes para que después en un software del tomógrafo se realice los procesos de codificación y la elaboración de la imagen. Y la consola, que se encuentra en donde se encuentra el teclado y la pantalla de televisión para que para que luego se procese en la computadora para la emisión de señales y una próxima visualización en la televisión. Siguiente diapositiva. Hablar de la tomografía computarizada nos referimos a un método imageneológico médico que mediante cortes milimétricos colaterales nos va a permitir mirar el interior del cuerpo. Cabe recalcar que esta tomografía va a utilizar a la densidad como base para observar los tejidos y próximo a la determinación de tumores. Las tomografías las dio Radon, en el que mencionó que a partir de infinitas proyecciones se puede reconstruir un objeto en 2 o 3 dimensiones según sea requerido. El procedimiento de adquisición se va a basar en 4 pasos. Siguiente, por favor. La reconstrucción de proyecciones. Nos menciona que si obtenemos una cantidad determinada y inmensa de proyecciones, podemos reconstruir una estructura interna. Cabe recalcar que solamente va a ser una aproximación. Esta aproximación se va a dar a través de esta fórmula en la que se menciona que está relacionado con la distribución local de atenuación dentro de un objeto, donde las I representan a las intensidades de los rayos que inciden o los rayos que pueden atravesar la estructura. Constamos de 2 métodos, los cuales son los iterativos, en el cual se aproxima un valor y por iteraciones consecutivas cercanas, y los métodos analíticos, el cual se van a sumar todos los resultados encontrados en cada ángulo y cada corte para la obtención de la imagen. El fundamento de Joseph Stiglitz se relaciona con el coeficiente de atenuación lineal, el cual va a reflejar la habilidad de un material para retener los fotones. Es dependiente del número atómico y a su densidad e inversa en la energía. Se compone del Compton, que estudia los tejidos blancos, y el efecto de fotoeléctrico en lo que ve los materiales que cuentan con altos números atómicos. Siguiente. Para las técnicas de adquisición de datos, se cuentan con 7 generaciones, pero vamos a destacar a la tercera, pues es la que se va a repetir y es la que va a ser la base para las 6 y las 7. La tercera generación cuenta con un ángulo de 25 y 35 grados, el cual va a envolver el área de exploración y consta de un arco de 300 a 500 detectores. En esta parte, el tubo del banco va a moverse o va a rotar en 360 grados y va a tener un tiempo de duración de 2 a 3 segundos. Siguiente, por favor. Para la sexta generación, se va a utilizar un canon productor de electrones, en los cuales se van a incidir en las planchas de tuxteno. A lo largo de la exploración se va a obtener 8 cortes seguidos en 224 milisegundos. El movimiento va a ser continuo por la camilla de Cantrip y las mediciones se va a dar en los bordes de la tajada. Consta que hay un pitch y también consta y es dependiente al espesor determinado por el colimador. En cuanto a la séptima generación, los tomógrafos van a ser por multitajadas, las cuales van a presentar arreglos multidimensionales. Va a ocupar la tercera parte de la generación y el haz de rayo tiene a formar en forma de cono. Resultan teniendo resultados simultáneos. Siguiente, por favor.
La presentación de la imagen de los números TC se va a dar por una reconstrucción hecha por una computadora, en las cuales los valores numéricos se van a relacionar con los coeficientes de atenuación, donde la diferencia de la coeficiente del material estudiado menos el coeficiente del agua, multiplicados por la energía y divididos por la constante referida al diseño del equipo, nos va a dar la imagen de la tomografía computarizada. En cuanto al material o sustancia del número TC, este va a brindar la posibilidad de elegir un rango entre estos números para representarlos en una escala de grises. Acá hablamos de una ventana cuya función se aprecia con la claridad de estructuras del rango de números. Siguiente. Le paso el... En el capítulo 3 vamos a hablar sobre en sí la tomografía computarizada de cabeza, con las siguientes aplicaciones que podemos encontrar, podemos encontrar en la ABCV, que son los cambios insequímicos, perdón, que también abarcan hemorragias, estenosis, y las TEC, que es un grado de complicación del paciente que evalúa la columna, ya que ya aquí pasamos a la siguiente aplicación, que es la malformación vesicular y aneurismas, ya que la monografía evalúa estructuras diferentes y también evalúa hematomas. Y acá también podemos pasar a la siguiente, que es la trombosis venosa, los traumatismos y los tumores. Acá podemos, ya como puede ver acá hay una imagen de un cerebro, que también estas aplicaciones embarca al cerebelo, al oído, informaciones del cráneo, faciales y fases del cráneo. Continuamos con la importancia clínica y la finalidad. Pues decimos que una TS, o mejor dicho, una tomografía de cabeza, es un equipo que evalúa o que tiene un procedimiento especial, el cual va a usar varios rayos X que ayuda a evaluar lesiones o lesiones al paciente. ¿De qué zonas estamos hablando cuando se realiza una TS de cabeza? Pues estamos hablando de la parte de la cara, la parte del cráneo, la parte del cerebro, las cuencas de los ojos, las órbitas, los senos paranasales, la mandíbula, etc. ¿En qué consiste? Pues consiste en crear una imagen de la cabeza que puede identificar hemorragias, lesiones internas a una velocidad suficientemente rápida, el cual puede ayudar a salvar la vida del paciente. Pues, ¿en qué ayuda? Pues ayuda a detectar mareos, dolores de cabeza muy severos, dramas cerebrales, síntomas de aneurisma, tumores cerebrales. Además, sirve para plantear la radioterapia de cáncer de cerebro, para planificar una cirugía y, si es que hay una emergencia, poder actuar a tiempo. Su importancia radica en encontrar la causa del síntoma que tiene el paciente, ya sea una parálisis, confusiones, dolores de cabeza, etc. Su finalidad en sí es localizar la patología o problema de la parte de la cabeza que tiene el paciente. Ahora, en la imagen vemos lo que en este caso nos muestra lo que es una oclusión de la arteria cerebral media derecha. Sabemos que la TDC basal sin contraste es la que detecta signos indirectos de isquemia aguda, establece una aproximación de territorio vascular infartado, detectando otras causas de focalidad neurológica como son los tumores o sangrados. También está el angio-TC de tronco supraóptico, que permite objetivizar el punto de oclusión de la arteria. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son la conclusión. Pues como conclusión decimos que la importancia de los fundamentos físicos de los rayos X en la medicina radican en los estudiantes de medicina y los médicos, que pueden reconocer como objetivo el resultado de la imagen a través de procesos de la tomografía computarizada. Las bases teóricas sobre los fundamentos de los rayos X son cristalografía de rayos X, en la que se hace pasar por un haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia investigada. Y los rayos catódicos, esto se aplica a una alta tensión eléctrica. En medio de las puntas se genera una corriente eléctrica que fluye de unas puntas a otras. A esto se le llama rayos catódicos. La tomografía computarizada es un método que permite conocer a través de imágenes el estado del paciente. Sus fundamentos abarcan temas físicos como son los rayos X. A través de la historia se ha visto muchas generaciones, dando la posibilidad a los profesionales de la salud aquí en el futuro mejores herramientas para diagnosticar y tratar enfermedades que padece el paciente. Muchas gracias.